100 años. Para fijar el posicionamiento del Sindicato Mexicano de Electricistas en esta lucha de lo largo de estos de más de 5 años, en esta conmemoración de 100 años históricos de lucha y resistencia, camaradas. Le voy a dar el uso de la palabra a nuestro compañero secretario del Exterior, vocero del Sindicato Mexicano de Electricistas, a nuestro compañero José Humberto Montes de Oca Luna. ¡Duro! 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 Vamos a fijar, compañeros, en esta fecha histórica, cuál es la posición de la dirección del sindicato a nombre de los trabajadores en resistencia y de nuestros compañeros jubilados que han apoyado la digna lucha de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. 100 años, la reivindicación de la memoria. Comienza con una cita escrita por un compañero fundador del sindicato que nos deja este mensaje para la historia. Cuando en 1914 firmamos el acta constitutiva de nuestro sindicato, conscientes de los peligros y penalidades que nos esperaban, puse todo mi entusiasmo de sembrar algo para que el fruto lo pudieran recoger los que me siguieron y guardaron un pequeño recuerdo de los fundadores del sindicato. Pero nunca imaginé la grandiosidad que alcanzaría la obra que estamos iniciando. Actualmente que veo los beneficios obtenidos y pensando que aún falta camino por recorrer, encarezco a todos mis compañeros, no abandonen la lucha y como hasta ahora, lleven muy en alto los ideales que animaron desde un principio los viejos luchadores. Gabriel Álvarez Monterrubio, uno de los padres fundadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Este 14 de diciembre, el Sindicato Mexicano de Electricistas cumple 100 años de vida. En medio de circunstancias económicas y políticas muy semejantes a las que lo vieron nacer. Se podría decir que la curva del tiempo alcanzó el comienzo de nuestra historia y que hoy en día estamos obligados a refundar a nuestra organización obrera en medio de duras adversidades. Que así sea, compañeros. Nuestra generación sabrá cumplir con su memoria. Volveremos a empezar y como ayer, nuestras banderas rojo y negras se levantarán triunfantes contra la opresión del capital. En esta fecha, queremos rendirle un merecido homenaje a nuestros padres fundadores, dirigentes históricos y militantes de base que a lo largo de un siglo han dado una lucha ejemplar por la defensa de los intereses de la clase obrera mexicana, su autonomía y su perspectiva histórica. Gloria eterna a los héroes proletarios que nos dieron principios libertarios, democracia, autonomía y solidaridad de clase. Luis R. Ochoa, Ernesto Velasco, Luis Espinosa Casanova, Francisco Breña Alvírez, Manuel Paulín Ortiz, David Roldán Gallardo, Agustín Sánchez Delín, Luciano Galicia. Gloria eterna a la generación esmeíta que doblegó las reformas energéticas privatizadoras de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, a las y los militantes de la digna resistencia que con 5 años de incansable lucha junto a sus padres, hijos y hermanos
evitaron a toda costa la disolución forzada de nuestro sindicato. A todos ellos, como dijeran nuestros padres fundadores, salud y revolución social. Hoy, como hace 100 años, los tiempos son difíciles y desafiantes para el pueblo. Los neoliberales en el poder nos han despojado prácticamente de todo derecho a una vida digna, consumando la entrega de nuestros recursos naturales a los intereses del gran capital internacional y suprimiendo en la práctica el libre ejercicio de nuestras libertades democráticas. La dictadura perfecta ahora es sangrienta. Decenas de miles de muertos y desaparecidos acompañan el dolor de los 43 estudiantes desaparecidos normalistas. Sin embargo, a un costado de la sanguinaria contrarrevolución neoliberal se asoma un personaje de historia heroica que se creía muerto, el pueblo de México que se rebela. Nuestra organización nació al calor de la lucha de clases, en medio de una revolución en marcha. La toma militar de la Ciudad de México por los ejércitos campesinos de Villa y Zapata alumbraron el acto constitutivo de nuestra organización, que recién nacida rompe con la Casa del Obrero Mundial, negándose a participar en la leva de los batallones rojos que al servicio del carrancismo combatieron a las fracciones revolucionarias de la Convención de Aguascalientes, en una peculiar convergencia de ideas socialistas y anarcosindicalistas. Va forjando su propio pensamiento obrero, enfatizando la necesidad de la independencia de clase respecto al poder político. Nace emancipatorio, en un tiempo donde no existía la legislación laboral, la contratación colectiva, el derecho de huelga y menos aún el reconocimiento formal de las agrupaciones obreras. Con la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal, convoca la huelga general en julio de 1916 por aumento salarial, jornada de 8 horas y pago en oro. Sufre la represión, despidos masivos, aprehensiones y sentencias de muerte. Ernesto Velasco es encarcelado y condenado a ser fusilado. La movilización del movimiento logra primero conmutar su pena de muerte por la cadena perpetua y más tarde la liberación definitiva. Los primeros años del ESME son definitivos para alcanzar sus primeros convenios. Los métodos de lucha que le permitieron son el estallido sucesivo de huelgas de hecho en contra de la Mexican Lion Power, la compañía telefónica y la compañía de tranvías. Durante este periodo se expande por todo el territorio nacional, llegando a tener 22 divisiones foráneas. En el año de 1936, el ESME estalla la huelga por la contratación colectiva. Es parte del ascenso de la lucha obrera del periodo cardenista. Convoca al Comité Nacional de Defensa Proletaria para enfrentar al maximato de Plutarco Elías Calles, quien exigió proscribir el derecho de huelga. El Comité Nacional de Defensa Proletaria deriva en la constitución de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, que a la postre abjura de la independencia de clase. Para Francisco Breña Alvírez, aún tratándose del gobierno cardenista, el movimiento obrero debía mantener su independencia respecto al gobierno, los partidos políticos y los patrones. El Teatro de las Artes y el mural El retrato de la burguesía de David Alfaro Siqueiros y José Renat son parte del combate al fascismo que nuestra organización libró en esa época. La nacionalización del 27 de septiembre de 1960
es vista como un acto soberano que pone en manos de los mexicanos el rumbo de una industria estratégica para el desarrollo independiente del país. De este modo, el EFE impulsa el proceso de manera decidida, contribuye a la interconexión del sistema eléctrico nacional, la unificación de frecuencias 60 ciclos y a la electrificación del 98% del territorio nacional, construyendo en la zona centro del país la infraestructura eléctrica que abastece la zona más densamente poblada del país, donde se produce más del 30% de su Producto Interno Bruto. En paralelo, el movimiento social es reprimido brutalmente y dirigentes obreros históricos son encarcelados por el gobierno de Adolfo López Mateos. A finales de los años 90, la lucha del EFE se concentra en la defensa de la industria eléctrica nacionalizada. Enfrenta y derrota en forma consecutiva dos reformas constitucionales privatizadoras, la de Ernesto Zedillo y Vicente Fox. Construye junto a un conjunto de organizaciones políticas y sociales el Frente Nacional contra la Privatización de la Industria Eléctrica. Esta lucha nos confronta franca y abiertamente con el neoliberalismo y los intereses económicos de las grandes empresas transnacionales de la energía que, violando la Constitución de la República vigente en ese momento, invirtieron su capital en la generación de electricidad en México. El decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, promulgado por el expresidente Felipe Calderón, del 11 de octubre del 2009, tuvo tres objetivos: hacer avanzar la privatización de la industria eléctrica, acabar con nuestro contrato colectivo de trabajo y lograr la disolución forzada de nuestra organización. Adicionalmente, otorgar 2.100 kilómetros de fibra óptica de Luz y Fuerza a los monopolios de las grandes televisoras de México. Los medios de comunicación hicieron el trabajo sucio de justificar la extinción de este organismo público, mientras la policía y el ejército, disfrazado de policía federal, desalojaba violentamente a nuestros compañeros en los centros de trabajo. El artero golpe fascista del 11 de octubre alineó a todos los poderes del Estado en contra nuestra. El Poder Judicial y el Legislativo se plegaron a la voluntad golpista del expresidente Felipe Calderón. Los partidos políticos de la derecha, las empresas transnacionales y los grandes centros financieros internacionales del capital manifestaron su beneplácito con la extinción. Nuestra Asamblea Histórica General Extraordinaria del 11 de octubre del 2009 acordó rechazar las liquidaciones que ofreció el gobierno y luchar por el regreso al trabajo. Por distintos medios, el gobierno presionó a los trabajadores para obligarlos a liquidarse, porque no había nada que hacer. Después supimos que el gobierno recompensó su traición con migajas. Nuestra Asamblea General Extraordinaria del 11 de octubre dio la luz para que 16.599 trabajadores no se fueran a liquidar, compañeros. Que 16.599 resistieran hasta alcanzar la victoria. Han pasado 5 largos años de una dura batalla. Durante el proceso desplegamos una amplia gama de formas de lucha para remontar el golpe del 2009. Cientos de movilizaciones,
marchas, mítines, plantones, caravanas y huelgas de hambre. Transitamos por distintas vías para resolver el conflicto, de la lucha social a la lucha política, pasando por la defensa jurídica. Por esta última obtuvimos un amparo del segundo Tribunal Colegiado de Circuito en materia del trabajo, que en septiembre del 2012 nos dio derecho al patrón sustituto en Comisión Federal de Electricidad. El 30 de enero del 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una actuación vergonzante, revocó el amparo a solicitud del Ejecutivo Federal saliente y entrante, dejando en la indefensión jurídica a miles de trabajadores. La Suprema Corte convalidó el auto de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de agosto del 2010, que dio por terminadas las relaciones individuales y colectivas de trabajo y el contrato colectivo. Nuestra histórica Asamblea General Extraordinaria del 4 de febrero del 2013 se declaró en rebeldía, desconoció la sentencia de la Corte, acordó presentar queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizar la caravana del derecho y la justicia del trabajador, que recorrió 6 estados y 16 ciudades del país, y lo más importante, intensificar la movilización social de nuestra organización para alcanzar una solución política negociada al conflicto. Logramos por esta vía la liberación de nuestros 12 presos políticos y la pensión vitalicia de 996 compañeros, que a la fecha del decreto de extinción tenían más de 23 años de antigüedad en luz y fuerza. Hoy estamos a punto de completar una negociación con el gobierno federal que garantiza la existencia de nuestro sindicato e integra el trabajo a los más de 15,000 compañeros en resistencia. En todos estos años, compañeros, aprendimos que la resistencia es un acto multilateral de construcciones para acumular fuerza, que la articulación de las distintas vías en el proceso es indispensable para construir escenarios propicios para la lucha, que la victoria vendrá si contamos con el respaldo del pueblo y si somos capaces de organizar a los no organizados. Que es necesario fortalecer la alianza estratégica con los consumidores de la energía, construyendo juntos la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía. Que a la lucha de la resistencia le sigue la lucha política. Aprendimos que es indispensable luchar por la emancipación de la clase trabajadora, y en esa búsqueda contribuimos a la creación de espacios como la nueva Central de Trabajadores y la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores. Quizá en 5 años cosechamos lo que sembramos en 100. Durante todo el periodo de la resistencia hemos recibido innumerables muestras de solidaridad del pueblo mexicano, del magisterio democrático, del movimiento estudiantil, campesino, indígena, urbano popular, de la sociedad civil y del movimiento obrero internacional. Jamás nos han dejado solos en nuestra digna lucha de resistencia. A todos ellos les damos las gracias por su solidaridad. Hoy podemos decir, a 100 años del nacimiento de nuestra organización, que la reivindicación de la memoria cobró vida militante en la resistencia de los miles de compañeros activos y jubilados que con determinación ejemplar reconstruyeron a la ESME en las calles, las plazas, la cárcel y el amor a la vida digna. Liberar a México de la criminal voracidad del capital para recuperar todo lo que nos fue arrebatado
Solo será por la vía de un cambio profundo que haga posible un México con democracia, paz, justicia y libertad. De eso estamos conscientes y habremos de poner nuestro kilowatt de energía para ser libres. Al pueblo de México le decimos: es momento de luchar por la restauración de nuestros derechos y conquistas históricas. A los trabajadores del campo y la ciudad, que es urgente reivindicar la lucha por nuestra emancipación social. En estos tiempos de dolor y rabia, llamamos a todos los movilizados por la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos a no rendirse, a no perder la batalla contra el capital y sus medios de comunicación. Los llamamos a defender sus tierras, el agua, su territorio, sus organizaciones independientes y nuestras libertades democráticas. Los llamamos a no caer en la desesperanza de los vencidos, a levantar el ánimo y lograr la tan anhelada unidad popular contra el neoliberalismo y sus crímenes de lesa humanidad. Los llamamos a convocar juntos a la brevedad, a levantar una instancia de coordinación nacional para la defensa de los derechos del pueblo, sus bienes comunes, su derecho a la rebelión y la vida. ¿Son ellos o somos nosotros? ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! ¡Vivan sus 100 años de lucha obrera! ¡Viva! ¡Viva la resistencia! ¡Viva! ¡Viva el proletariado mexicano! ¡Viva! ¡Denme una S! ¡Denme una M! ¡Denme una E! ¿Qué dice? ¡No se oye! ¡Más fuerte! ¡Muchas veces! ¡Hasta la victoria, compañeros! Mantente alerta a nuestra transmisión.